Buenas tardes, les habla Jocelyn Quiñones del segundo A Contabilidad y Asesoría Tributaria. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos más relevantes de la terminación de la relación laboral, causales y formalidades para su aplicación. Vamos a ver sobre el artículo 169 al artículo 183 del Código de Trabajo. Como primer punto tenemos el artículo 169, causales para la terminación del contrato individual. El contrato individual de trabajo termina. Tenemos nueve aspectos más relevantes por las cuales termina el contrato. Por causas legales previstas en el contrato, por acuerdo de las partes, por la conclusión de la obra, periodo de labor o servicio objeto del contrato, por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la obra jurídica contratante si no hubiera representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio, por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo, por caso fortuito o en fuerza mayor que imposibilite el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o previsto, no lo pudieron evitar. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 del Código de Trabajo. Por voluntad del trabajo según el artículo 173 en el Código de Trabajo. Por desahucio presente por el trabajador. Un ejemplo sería: Luis trabaja en una empresa constructora con contrato por obra. Al concluir la construcción del edificio, la obra termina y con ello también su contrato laboral, conforme al artículo 169 numeral 3 del Código de Trabajo, que ya lo vimos, y dice lo siguiente: por la conclusión de la obra, periodo de labor o servicio objeto del contrato. Artículo 170. Terminación sin desahucio. En los casos previstos en el artículo 169, numeral 3 de este código, la terminación de la relación laboral opera sin necesidad de desahucio ni otra formalidad. Bastará que se produzca la conclusión efectiva de la obra, del periodo de labor o servicio objeto del contrato, que así lo haya estipulado las partes por escrito y que se otorgue el respectivo finiquito ante la autoridad del trabajo. Ejemplo: María fue contratada para trabajar durante la construcción de un puente. Cuando la obra termina su contrato final. Artículo 171. Obligación del concesionario y derecho del trabajador. En caso de cesión o de ajenamiento de la empresa o negocio a cualquier otra modalidad por la cual la responsabilidad patronal sea asumida a otro empleador, este estará obligado a cumplir con los contratos del trabajo del antecesor. En el caso de que el trabajo opte por continuar la relación laboral, no habrá lugar al pago de indemnizaciones. Un ejemplo sería: una panadería cambia de dueño, pero mantiene a todos sus empleados. El nuevo propietario asume los contratos laborales existentes y los trabajadores siguen laborando sin interrupción ni indemnización, según lo establece el artículo 171. Artículo 172. Causas por las cuales el empleador puede dar por terminado el contrato. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo visto bueno en los siguientes casos: por faltas repetitivas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo, por abandono de este por un tiempo mayor de 3 días consecutivos sin causa justa y que siempre dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor. 2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legales aprobados. Por falta de probidad o que conduzca inmoral del trabajo o por conducta inmoral del trabajo. Por injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes a su representante. Por ineptitud manifestada del trabajador respecto a la ocupación o labor a la que se comprometió. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto a sus obligaciones en el Seguro Social, más si fuera justificada la denuncia, quedará asegurada la
inhabilidad del trabajador por 2 años en trabajos permanentes, por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por las autoridades competentes, o por contrarias sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos, por el cometido de violencia y acoso laboral, ya sea de manera individual o coordinada con otros individuos, hacia un compañero o compañera de trabajo, hacia el empleador o empleadora, o hacia un subordinado o subordinada de la empresa. Previa a la petición del visto bueno, procederá a la apertura de una conciliación que precedirá la oportunidad laboral competente en la que serán oídos, además del interesado, los representantes de los trabajadores y el empleador a quienes lo represente. Un ejemplo sería: Pedro, trabajador de una empresa, falta varios días seguidos sin justificación y además desobedece las órdenes del supervisor. El empleador solicita el visto bueno ante la autoridad laboral y tras el proceso de conciliación da por terminado el contrato conforme al artículo 172, numeral 1 y 2 del Código de Trabajo. Artículo 173. Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato. El contrato podrá dar por terminado y previo visto bueno en los siguientes casos: por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes al trabajador, su cónyuge o conviviente en uniones de hecho, ascendientes o descendientes. En caso de que las injurias sean discriminatorias, la indemnización será igual a la establecida en el segundo inciso en el artículo 195.3 del Código de Trabajo. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad del abandono de la remuneración pactada, por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta a la convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 del Código de Trabajo. En caso de sufrir violencia y acoso laboral, cometido o permitido por acciones o omisiones por el empleador o empleadora, que sus representantes legales, una vez presentada la petición del visto bueno, procederá a la apertura de una conciliación que precedirá la autoridad laboral competente, en la que serán oídos, además del interesado, los representantes de los trabajadores y el empleador o quienes lo representen. La indemnización será establecida en el segundo inciso del artículo 195.3 del Código de Trabajo. Atendiendo a la gravedad del caso, la víctima de este acoso podrá solicitar ante la autoridad laboral competente la disculpa pública a quien haya cometido la conducta. En caso de sufrir violencia y acoso laboral cometido o permitido por acción u omisión por el empleador o empleadora o sus representantes legales. Ejemplo: Laura trabaja en una oficina y su jefe no le paga su salario a tiempo durante varios meses. Ella solicita el visto bueno ante la autoridad laboral y decide dar por terminado su contrato conforme al artículo 173, numeral 2, teniendo derecho a la indemnización correspondiente. Muchas gracias, esta ha sido mi exposición del día de hoy.